toda esa gente que nos está viendo, que se está conectando con nosotros. Ya estamos en la 4ª, Aida. Estamos aquí disfrutando también de la presencia de buenos amigos. Esto se ha ido demasiado rápido. Veraniego por demás, ¿verdad? Estamos como claro. que este pasito de verano. Bien Pero fíjate, chévere. tengo una queja. Ajá. ¿Dónde están las piñas coladas? ¿Verdad? Eso vamos a por tener favor, que para mañana. Oye, tenemos que legislar. Tenemos unos buenos amigos que nos pueden traer alguito artesanal por ahí. Vamos a ver si sale, si sale. Si Dios Aida. los toca. Si Dios los... ¡Ay, santo! Pero otro que vino, mire, veraniego también, pero desde Coamo con mucho sabor. Y calor, añádele eso que está... Que pica que está caliente. el proceso. Es el pastor y psicólogo José Orlando Colón con un segmento más que has hecho uno de tus favoritos, Cultura de Honra. Muchas bendiciones a todos los amigos que nos escuchan. Estamos sumamente contentos. Como les decía ahorita a los muchachos fuera del aire, tomándonos un break después de un mes de mucho trabajo que culminó este fin de semana pasado con Sound of Revival. Fue un evento espectacular allá en Coamo. Así que pues hemos estado haciendo varias cositas y hemos decidido tomar esta semanita así como que de break. Ando hoy por ahí bien acompañado porque ando con mi chico en el estudio, con Christopher, y allí en la salita está mi esposa Karen y mi suegro Guillermo. Están ¿Está allí todo en la el salita. mundo? Sí, Qué ando rico. hoy la única que no anda es la grillita chiquita porque anda en un campamento de verano, pero los demás andamos todos en bocha. Así que bueno. Saludos a ellos y saludo a mi gente en ¿verdad? Allá en Coamo, el ministerio Volver a Soñar. Quiero compartir porque a raíz de lo que hemos estado hablando en las últimas secciones sobre honrar el proceso, sobre honrar el plan, hubo gente que me preguntó y se comunicó conmigo, me estaba diciendo, pastor, me encanta lo que usted está diciendo, lo que usted está hablando y sobre honra, sobre cómo desarrollamos una cultura de honra en nuestras vidas. Sin embargo, ¿cómo empiezo? ¿Cómo comienzo este proyecto de vida para poder hacer de mi vida una vida que honre? Y yo quiero quizás comenzar a comentar algo que es bien simple y que a la vez es muy profundo. La honra o tener una cultura o una vida de honra comienza básicamente como comenzaríamos cualquier otra cosa en nuestra vida, con una decisión. Yo no puedo cambiar nada en mi vida si no hago decididamente algo. Y quiero explicarme. Estudios que se han relacionado, ¿verdad?, en la psicología, ya modelos como Prochaska, de Prochaska y de Clementa, hablando de entrevista motivacional o etapas del cambio, te mencionan que para tú hacer cualquier cambio en tu vida hay una serie de 5 etapas, ¿verdad? Y quizás esto es psicología 101 de forma rápida. Número 1, tú estás en una etapa que se conoce como ¿verdad? Precontemplación. Tú no sabes dónde estás, básicamente. En precontemplación tú no sabes que tienes que cambiar. Todo el mundo te dice, tú tienes que cambiar, tienes que hacer un cambio y tú no te das cuenta de ello. Número 2 está contemplación. Tú te das cuenta que tienes que cambiar, pero no haces nada. Y la tercera etapa, que es la que estoy hablando hoy, que sería determinación o decisión. Tú tomas una decisión a moverte. Tomas un plan de acción en 4ª etapa y 5º lo mantienes. O sea, básicamente esas son las etapas del cambio. Otro día podemos hablar con calma sobre los cambios. Sí. Pero ningún cambio se da en nuestra vida si yo no tomo una decisión para hacerlo. ¿Ok? Y honrar de la misma forma que amar, que perdonar. La Biblia en ningún momento nos dice, vas a sentir honrar para que honres. Ni vas a sentir amar para que ames, ni vas a sentir perdonar para que perdones. La Biblia dice, perdona, ama, honra, respeta. Hay cosas que tienen que salir de una decisión. Así que lo primero que yo tengo que entender es que para poder honrar en mi vida, yo tengo que decidir. Ser honrar. intencional. Intencional. Y te voy a decir algo, honrar no surge porque dentro de mi corazón hay un espacio que me dice, tienes que honrar a la gente. Honra surge de ese deseo que yo tengo de amar a Dios y obedecerlo en todo, aún en aquellas cosas que para mí son más complejas. La Biblia dice que si yo le debo honra a alguien, lo honre. Y como hemos dicho en más de una ocasión, nosotros fuimos seres creados para honrar y ser honrados, porque la Biblia dice que cuando Dios creó al hombre, lo coronó con honra y con favor. Y nos llama la Biblia a honrar. Ahora, si yo quiero obedecer a Dios, esa decisión tiene que estar basada en que yo amo a Dios, yo obedezco a Dios y Él me pide honrar.
aún a aquellos que no se lo merecen. Y como hemos dicho en más de una ocasión en nuestro segmento, mira, para que refresquemos esta idea de honra, yo honro, y honrar es reconocer el contenido de la gente, el contenido de gloria, de propósito que hay en la gente, sin tropezar en la vasija rota, sin tropezar en lo que la gente realmente es. Y eso a veces nos choca porque constantemente chocamos y miramos, mira, ese tipo no se lo merece, ese es un pedófilo, ese es un maltratante, ese no se merece. Espérate, que esto no es asunto de merecer. Cuando Dios lo diseñó, puso imagen en él. Cuando Dios lo diseñó, puso en él muchas cosas que aunque yo no las vea, Dios las sigue viendo. O sea, que también uno de los primeros pasos es clarificar la profundidad de lo que es la honra, porque si yo desconozco lo que propone la palabra y lo que Dios me pide, es imposible que lo haga. Y a eso voy, porque toda decisión que yo tomo en mi vida para cambiar, para hacer lo que yo sea, toda decisión que yo tomo tiene que estar basado en algo que Pablo comentó en Romanos 12:2. Ese probablemente es uno de mis textos favoritos. Romanos 12:2, si tú lo lees en la versión Reina Valera, que es la que más comúnmente se utiliza en las iglesias cristianas, te dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando tú la lees así, hay mucha gente que dice: ¿qué es eso? Cuando yo choqué con él en la versión Dios habla hoy, para hacer mi defensa de tesis doctoral, el texto dice: no te conformes a los criterios de la gente. Al contrario, cambia tu manera de pensar y cambiarás tu manera de vivir. Y entonces vas a conocer cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. De hecho, la versión Nácar Colunga dice que el cambio en tu pensamiento opere un cambio en tu personalidad. Nada cambia, ni decisión puedo tomar si acá, a nivel de mi cerebro, a nivel de mi pensamiento, no cambian las cosas. Así que yo puedo comenzar a tomar decisiones distintas en mi vida, como por ejemplo honrar, cuando yo empiezo a cambiar lo que hay en mi pensamiento. De hecho, Proverbios 23:7 dice que lo que yo pienso me determina. Mi pensamiento provoca las cosas que yo hago. Así que nada se da si no hay toda una estructura de pensamiento detrás de ella. Y Pablo dice: pues si hay una estructura de pensamiento que es la que te lleva a deshonrar, pues tienes que comenzar tomando la decisión de cambiar esa estructura de pensamiento que te lleve a honrar. Y es como todo en nuestra vida. O sea, hasta que no hay un cambio en la forma de pensar las cosas, no va a haber un cambio en nuestra personalidad ni en nuestras acciones, porque toda acción está guiada por un esquema de pensamiento en nuestra vida. Así que a veces parece raro para mucha gente, pero todo comienza cuando empiezas a cambiar el sistema de ideas con el que operas en tu vida. Y constantemente Dios nos desafía a que choquemos con ideas nuevas. Ahora, hay ocasiones en que para que pueda haber una idea nueva en nuestra vida, se tienen que resquebrajar las ideas con las que nosotros operamos. Entonces, hasta que yo no me quedo hasta que mi sistema de ideas no encontró respuesta para esto, porque yo tengo que buscar otra. Y ese es el problema, ¿sabes? Aquí hay dos formas de cambiar. O yo decididamente voy al Padre y digo: Señor, yo necesito algo nuevo. O chocas con la idea de que ya tus ideas no dan para explicar esto. Entonces, cuando llegan los sinsentidos en nuestra vida, es que entonces aprendemos y nos damos cuenta de que hay algo por encima de lo que nosotros pensábamos. Entonces Dios nos lleva y transforma nuestra idea. Dios nos lleva y transforma nuestros pensamientos para que entonces logremos hacer varias otras cosas en nuestra vida. Date cuenta que decíamos la última vez que estuvimos que hay procesos que van a deformar áreas fundamentales de mi vida, para que de esa forma la manera, la idea de Dios en nuestra vida entonces cobre sentido, para yo poder operar y en mi carácter haya algo. Dios no me va a dar nada a mí sin que algo en mi carácter haya cambiado para poder recibirlo. Entonces a veces nosotros le pedimos a Dios un montón de cosas en nuestra vida y lo que recibimos son semillas. Entonces tú pides, por ejemplo: Señor, yo quiero un árbol de manzana, un palo. No, aquí tienes la semilla. Toma. Entonces, ¿qué es una semilla? Realmente es el potencial todo de un bosque. Entonces, la semilla está ahí. Lo único que necesita es cuidado, tiempo y esfuerzo. Lo que tú pones en tu parte.
Entonces, si yo quiero aprender a honrar, número uno, yo tomo una decisión. Número dos, yo tengo que entonces decididamente empezar a transformar mi forma de pensar. Entonces, la gente dirá, ok, pastor, como dicen allá en el campo, ahora la puerca entorcha el rabo. ¿Cómo yo cambio mi manera de pensar? Porque es que yo he escuchado eso en un montón de retiros, en un montón de conferencias sobre el nuevo pensamiento, etcétera. ¿Cómo yo hago? Entonces, de hecho, habrá gente que me criticará, pastor, usted está metiendo mucho la psicología. En estos días eché una conversación con alguien por Facebook sobre por qué la psicología no podía mezclarse con el cristianismo. Yo le digo, bueno, yo no sé usted, yo llevo 11 años siendo pastor y siendo psicólogo. En algún momento. Sí, yo, en algún momento. De hecho, mi tesis doctoral fue eso, ¿sabes? La espiritualidad en medio de la clínica. Ahora, usted me dirá, pastor, ¿cómo lo hacemos? Número uno, yo quiero que tú entiendas que, como bien decía la compañera Itaída, tiene que haber una decisión, pero entonces yo tengo que fundamentarla en algo. La Biblia me dice cómo yo puedo cambiar. Entonces, a veces adjudicamos estos conceptos psicológicos solamente a teóricos de la psicología cuando realmente ya han estado en la Biblia por muchos años. Como por ejemplo que te estoy hablando. Esto en psicología se llama reconstrucción cognitiva. El ABC de Albert Ellis. Lo puede buscar cuando usted quiera. Pero ya Pablo, siglos antes, había dicho, si tú no cambias tu manera de pensar, tú no cambias tu manera de vivir. That's it. Eso es lo que algunos de nosotros llamamos protopsicología o elementos de la psicología antes de la psicología. Así que, ¿verdad? Para educar a algunas personas. Ahora, ¿dónde yo encuentro en la Biblia y cómo yo puedo cambiar mi manera de pensar? Número uno, sencillo, usted va a Isaías 26:3. E Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz. Paz es un elemento que yo quiero en mi vida para estar tranquilo, para estar en comunión, para poder tener, no tener sentimientos de culpabilidad y cumplir todo lo que Dios me dice. Es el shalom de Dios en mi vida. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti que persevera. Detalle, un pensamiento que persevera en Dios comienza a tener paz en su vida. Comienza a operar como Dios quiera. O sea, ¿y qué es perseverar? Es simple y llanamente cada aspecto de mi vida con intención, como bien comentaba ahorita, yo constantemente ir y traer ese pensamiento a Jesús, a lo que dice la Biblia. Entonces, en ocasiones, esto es un ejercicio que toma tiempo. Usted no caminó de la noche a la mañana. Hay procesos que se van engranando. Usted, por ejemplo, creó una rutina de vida. Ahorita, por ejemplo, Josué comentaba en radio lo difícil de las mañanas, el amanecer, el levantarse, el tener. Y de hecho, cuando llega este periodo de verano, que uno está como que en nocturnal mode, y espérate. Ese asunto, usted decididamente, constantemente, pone el despertador y va poco a poco. Llega un momento en que usted automáticamente ya lleva varios meses. De hecho, se dice en psicología que entre 3 y 6 meses de usted constantemente hacer una actividad, usted la incorpora como parte de sus esquemas. Hay un psicólogo que decía que que los pensamientos negativos y las malas costumbres tienden a ser como velcro en nuestro cerebro. Se pega y rápido sale, pero las cosas que son buenas, que resultan en beneficio y en paz, requieren que constante y decididamente e intencionalmente las pensemos y vayamos a ellas. Porque si no se pasan de largo. Son como, realmente son como teflón, resbalan. En ese sentido, nosotros entonces tenemos que decididamente, en vez de adherirnos al velcro que se queda pegado en nuestro cerebro, decidir agarrar esto y empezar a guardar, perseverar. Ese es el detalle. Perseverar es una palabra que indica con insistencia volver al mismo sitio. Yo no me quito. Yo me esfuerzo. Perseverar tiene esta combinación de consistencia con esfuerzo, interactuando en el mismo proceso. Así que si yo quiero que haya un cambio en mi manera de pensar para aprender a honrar y hacer todo lo que Dios quiere, yo tengo que perseverar, esforzarme porque mi pensamiento esté guardado en Él. Entonces la gente me dirá, pastor, ok, ¿y cómo yo persevero? Mónteme esto y hágame el muñequito. Si usted va a Filipenses capítulo 4, versos 7 y 8, Pablo comienza diciendo que el Dios de paz guardará nuestro entendimiento, bla, bla, bla. Pero ese verso 8 es el que a mí me llama la atención. Pues entonces dice,
Por lo demás, hermanos, y nos da yo le llamo un filtro de 8 capas. Usted agarra ese filtro y toma todos los pensamientos, los pasa por ahí y empieza de forma intencional. Empieza de forma, yo quiero, ¿sabes? Yo con intención quiero hacer esto. Y cuando usted lo pasa por ese filtro, en alguna capa se queda, mi hermano. Ajá. Entonces te dice, si hay algo que es verdadero, usted empieza a pensar, esto que yo voy a hacer es verdad. Es verdad. Entonces, usted me pregunta, pastor, ¿y qué es la verdad? Jesús dijo, yo soy la verdad, así que páselo por el primero. Ajá. Es honesto. Porque si no es honesto, pues entonces la intención es mala. Entonces usted tiene que empezar de nuevo a deconstruir cosas. Pablo dice, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo. Entonces, usted me dirá, y en este justo, aquí la honra mata a 2 o 3. Porque, por ejemplo, cuando decimos justo, usted mira, no, pastor, es que aquí yo mato al asunto. Porque es que ese tipo me maltrató. Ok. Yo recuerdo, ¿verdad? Sin entrar en detalles de la película de Shaq, un momento en el que precisamente Dios confronta. Si usted quiere ver una película que confronte con la calidad de cómo Dios ve a la gente y cómo tú la ves, véala. Entonces, en un momento dado yo digo, espérate, pero si es que ese maltratante está maltratando porque en su origen él fue maltratado. No conoce otra cosa. Quiere ver otra película, la última, la más reciente, I Can Only Imagine. Mercy Me. Cuando él dice al último, yo terminé queriendo imitar a alguien que era un monstruo durante toda mi vida. Dice, wow. Entonces, lo justo es ver la gente como Dios las ve. Y como Dios las ve como proyectos que Dios no ha terminado. Son monstruos, usted lo puede decir, pero cuando usted lo ve a través del filtro de Dios, Dios dice, espérate, es que yo todavía no he terminado. Entonces, yo tengo que aprender que yo me miro al espejo todos los días y yo sé que yo soy un proyecto que Dios no ha terminado. En algo yo voy a deshonrar. Entonces, yo tengo que ser justo sabiendo que Dios quiere mucho más en mí de lo que yo todavía soy. Y todavía tiene un montón de cosas que no ha terminado. Entonces, si yo lo voy a dejar a él pulirme, y como decíamos la vez anterior, hay procesos que van a deformar mi carácter para que el carácter de Dios surja en mí. Espérate, pues entonces el fruto, y esto, yo chocaba con esto en estos días, el fruto de Dios en mi vida no se da por un milagro, se da por un proceso. Usted no fructifica por un milagro, el milagro lo empuja y es como que la cherry en el proceso, pero es ese proceso de su vida es lo que Dios provoca. Entonces dice, lo verdadero, lo justo, lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable. Entonces, cuando usted empieza a pasar por ese sedazo, buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo que es digno de alabanza, en eso pensar. Entonces, todo mi esquema de pensamiento se tiene que reconstruir en función de lo que Dios pide de mí. Entonces, lo hemos estado diciendo muchas veces, amado, honrar no es algo que me va a surgir naturalmente. Porque es algo que en ocasiones atenta contra mi propia naturaleza. ¿Por qué? Porque viene de la naturaleza de Dios. Porque viene del corazón de Dios. Y todo aquello que para mí, y esto se lo voy a decir, ¿verdad?, a mis compañeros ministros y a la gente que sueña con ministerio, o que Dios le ha dado una palabra en su vida que te dice, es demasiado de grande para mí. Si un sueño que Dios ha puesto en tu vida es demasiado de grande para ti, para tus recursos, ten por cierto que es de Dios. Porque no es con tus recursos parte de lo que Dios tiene para darte. Y si Dios me está pidiendo honrar y para mí es tan difícil hacerlo, yo tengo que saber que esto se engendró en la eternidad para un propósito más grande que el mío. Pastor, alguien a través de el Facebook Live nos hace la siguiente pregunta. ¿Qué se hace cuando al que honramos rechaza recibir esa intención de honra? Date cuenta, y excelente pregunta, por cierto. Bueno, mucha gente a veces nos comenta lo mismo. Mire, la misma forma que ocurre cuando nosotros hemos rechazado el amor de Dios. Dios no deja de amar. Dios no deja de honrar. A pesar de que nosotros en ocasiones no aceptamos ni la honra ni el amor de Dios. Fíjate que la Biblia me dice a mí, al que tú le debas honra,
hónralo. El que lo quieran aceptar no es tu responsabilidad. Hace un par de semanas atrás nosotros comentábamos que uno de los riesgos de honrar es que la gente no acepte lo que que tú honres. De hecho, hay ocasiones en que hemos vivido tanto en nuestra vida deshonrando que cuando nos toca honrar, es difícil porque ya tú tienes todo un bagaje, tienes una cuenta de banco llena. Y la conciencia. Y tú dices no. Entonces aquí tenemos que volver de nuevo a por qué yo lo hago. Yo no honro porque yo soy el mejor tipo. Yo no honro porque a mí me sale. Yo no honro porque mi pasado, mi abolengo, mi historia tiene tremenda base. Yo honro porque Dios me lo pidió. Entonces, de la misma forma que lo hemos comentado en veces anteriores, cuando hay honra se desata todo lo que el reino de los cielos tiene para nosotros. Cuando a Jesús, fíjate que la Biblia dice que Jesús en cierta ocasión va a honrar al sitio donde él sale. Él va a Capernaum, dice, bueno, vamos aquí, y allá va a hacer milagro, y viene empezando su ministerio con un montón de fama, milagros, y la gente de primera instancia, cuando usted lee, dice, wow, se maravillaban, hasta que alguien salió y dijo, este no es el hijo de... Adiós, pues este se crió con nosotros, este es el hermano de fulano, este es el hijo de... Este no es el hijo de Cheo, el que bregaba con no es el carpintero. Hasta ahí llegaron los milagros, hasta ahí llegó. O sea, él honró, él llegó allí, honró, pero el nivel de deshonra que recibió, ¿qué provocó? Ok, en el otro, el que no honró, no recibió bendición. Dice que no hizo muchos milagros, ahí solamente sobre algunos. Pero en las aldeas seguía predicando. Claro. Date cuenta que cuando tú ejerces honra, tú recibes bendición porque tú obedeciste. En el otro lado, va a tener que decidir qué hacer con todo lo que tiene que ver. Así que cuando empezamos a hacer esto, sí hay retos profundos, sí van a haber, porque en el reino todo lo que tú trates de mover va a tener una resistencia al otro lado. Pero vuelvo y te digo, la bendición para ti es honrar. La bendición del otro es decidir si recibe o no recibe la honra que tú estás tratando de sembrar. Óigame, cultura de honra con el pastor, el psicólogo José Orlando Colón. Nos trae siempre gente, nos trae palabras, nos trae herramientas para que nosotros podamos crecer en nuestra vida ministerial y de liderazgo, y asimismo lo hace en talleres, oportunidades en su ministerio particular. Así que, doctor, cuéntenos dónde la gente puede estar en contacto con usted. Si usted quiere, ¿verdad?, compartir con nosotros, puede ir a nuestra iglesia. Estamos en el pueblo de Coamo, Ministerio Volver a Soñar. Estamos miércoles, viernes y domingo. Miércoles y viernes a las 7 de la noche, domingo a las 10 de la mañana. Carretera 545, kilómetro 6.5 en Coamo. Si no, nos consigue a través de todas las redes Ministerio Volver a Soñar o Doctor José Orlando Colón en Facebook, Instagram. Nos consigue en todas las redes por ahí con Ministerio Volver a Soñar Internacional, o nos consigue como Doctor José Orlando Colón, tanto para invitaciones, talleres. Estamos ahora organizando de nuevo, habíamos aguantado un poco la agenda, pero ¿verdad?, estamos volviendo a abrir la agenda para trabajar. Inclusive estamos trabajando con varias escuelas para el empoderamiento de la niñez, que lo habíamos hecho anteriormente. Wow, así que si a usted le interesa, contáctenos tanto por el Facebook de la iglesia como por el mío. Vuelvo y repito, Ministerio Volver a Soñar o Doctor José Orlando Colón. Allí nos consigue y agendamos con usted. Qué bueno, Dios le bendice. Y ahora, y usted quédese con nosotros, tenemos ahí un Trivia Challenge. No se lo pierda. Vaya buscando la Biblia. Vamos a tener unos premios espectaculares. Tenemos unos boletillos por ahí para una exposición Bellas Artes. Así que yo, que usted voy buscando la Biblia, me voy echando una lectura, un par de páginas. Le voy a dar unos minutos para que esté con nosotros. Esto es En Ruta.